Buenos días, mi nombre es Javier Capucio, soy médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias. Hace más de 20 años que trabajo en las enfermedades de los cerdos como investigador en CONICET, INTAR y previamente en la Facultad de Veterinaria de La Plata. Nos convocan hoy para hablar de las enfermedades respiratorias, uno de los principales problemas a nivel mundial y en Argentina que afectan la eficiencia productiva y el bienestar animal de los cerdos en sistemas intensivos en particular. Estas enfermedades impactan de diversas formas. Por un lado, tengo algo fácil de ver, el incremento de la mortalidad o que no alcanzo los kilos deseados a una edad de venta determinada. Luego, tengo impactos más difíciles de cuantificar según el sistema de producción, como es un incremento en la conversión. Tengo mayor cantidad de kilos de alimento para producir la misma cantidad de carne o costos asociados sanitarios a través de un mayor uso de antibióticos o vacunas, o uso de distintas vacunas para prevenir o tratar contra estos agentes. Desde el punto de vista de los agentes, siempre tengo que tener en cuenta, sin entrar en detalles, que hay más de un agente asociado a cuadros respiratorios. Y lo mismo pueden ser bacterias, virus o micoplasmas. Y esto es importante para saber porque no voy a tener un solo producto que lo va a controlar a todos ellos, sino voy a tener que tener una estrategia integral de control. Estos agentes en su mayoría están presentes en todas las granjas del país, con mayor o menor dificultad para erradicarlos, lo que implica que voy a tener que convivir con ellos. En general, estos agentes infectan los cerdos a una edad muy temprana o muy lejos de la edad de aparición de signos clínicos, por lo cual cuando yo vea el cuadro, no quiere decir que va a ser la misma edad que yo voy a tener que usar para controlarlos. ¿Cuándo se presenta más frecuentemente el cuadro clínico? En la etapa de desarrollo y en particular de terminación por encima de los 120, 130 días de vida. Estos agentes que están presentes en el sistema respiratorio de los cerdos generalmente no deberían producir un cuadro clínico severo si yo hago bien las cosas. Muchas veces estas cosas no las puedo hacer del todo bien por factores propios de mi sistema o que me han llevado a ello. Entre ellos puedo mencionar buena ventilación o correcta ventilación, lo cual hace que si no es buena tenga un ambiente muy cargado de amoníaco, de partículas asociadas a la materia orgánica o fecal, lipopolisacáridos, de polvo ambiental que hace que se me irriten las vías aéreas, y eso va a ser usado por los agentes que están dentro del cerdo para multiplicarse en exceso y exacerbar el cuadro clínico. Si yo tengo más cerdos por metro cuadrado, algo muy frecuente de ver hoy en día, también el impacto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor excreción de virus, bacterias y micoplasma por esos agentes y tengo más cerdos por metro cuadrado, por lo cual voy a tener mayor carga ambiental, que se dice. Con lo cual voy a encontrar con dos de los tres más frecuentes factores predisponentes, que es un mal ambiente, una mayor carga ambiental y, no menor, también considerar el flujo de producción. Los buenos flujos de producción deberían implicar llenar un galpón en no más de 2 semanas. Muchas veces esto no ocurre, con lo cual yo tengo animales de 21 o más días de diferencia en el mismo galpón, con lo cual estoy exponiendo a los animales más jóvenes o de menor edad a los agentes excretados en mayor volumen por los animales de mayor edad. Eso es un poco la teoría. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo un problema? Y en particular un problema respiratorio. Primero, ver mi productividad. ¿Tengo la mortalidad dentro del objetivo? ¿Es una mortalidad acorde a mi sistema de producción? ¿Estoy llegando a la edad de venta adecuada con el peso adecuado? ¿O tengo una mayor cantidad de animales que no llegan a ese peso deseado? Bien, si yo estoy en ese problema, el siguiente paso es determinar si eso está asociado a cuadro respiratorio o no. ¿Cómo veo un cuadro respiratorio en granja? Tos, disnea, dificultad respiratoria, animales que pierden estado, que los muevo, cuando se mueven a la mañana temprano o a la tarde cuando van a comer tosen, o les cuesta respirar, incluso no se levantan. Eso me hace pensar en un cuadro respiratorio o un proceso febril. Es importante, a mi entender, considerar si ese animal que está tosiendo o ese animal que está decaído tiene pérdida de estado o no, porque eso me va a dar una sensación de si es un cuadro de pocos días de evolución o más días. Un animal, para que pierda peso tiene que tener varios días de evolución, y eso me va a ser muy útil al momento de determinar una estrategia de intervención. Entonces, cuando yo hago mi examen clínico, es
parte de mi proceso de examen diario o de recorrida diaria en una granja, tendría que tratar de ver si tengo poco o muchos animales afectados, tosiendo, con dificultad respiratoria a una edad determinada. Considerar siempre que las enfermedades infecciosas en general afectan un rango etario determinado y en este caso nos importa en particular saber si está ocurriendo a los 120, 150, 140 días de vida para tener una estrategia de control más asertiva y más focalizada en el problema, siendo más eficientes también en su control. Una vez que yo determino eso, a qué edad se están afectando y con la ayuda de un laboratorio o un asesor sanitario que me diga qué muestras hacer y cómo enfocarnos en el plan de control, voy a empezar un plan de control, que ese mismo no es una sola droga o molécula milagrosa, sino que va a tener que ser un control integral. ¿A qué le digo control integral? Consideremos todos los factores que inciden en mi sistema de producción y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, mi reposición, ¿es interna o externa? Si yo recibo las cachorras de afuera, ¿a qué edad las recibo? ¿Cómo las adapto a los agentes presentes en mi granja? ¿De qué sanidad vienen? O sea, esa granja de origen, ¿tiene mejor o peor calidad que la nuestra? ¿Tiene otros agentes circulando que la nuestra? Entonces, todo eso va a hacer que yo inicie un plan de control con vacunación y potencialmente medicación a esas cachorras. En conjunto con el asesor veterinario, yo determinaré en qué momento y qué vacunas tengo que aplicar y si a eso le tengo que sumar alguna medicación preventiva o curativa por cualquiera de sus vías. Una vez que yo trabajo sobre mis cachorras, después tengo que trabajar en el manejo del preparto, si voy a inmunizar o no a esas hembras, y en el manejo de esa camada. Todas las maniobras que yo haga que pueden inferir en mi desarrollo de inmunidad activa o pasiva o la absorción de inmunidad pasiva en mis animales. Es importante el calostrado, es importante el confort y la ventilación de las salas de maternidad y recría para reducir esos agentes que ya están circulando ahí y que quizás no tengan que ver con un impacto productivo o clínico evidente. Las enfermedades que se expresan en desarrollo y terminación generalmente se originan en la maternidad o en la recría. Ahí es donde se infectan los cerdos con la mayoría de mis agentes. Que después yo veo el cuadro clínico en el engorde, estoy viendo la etapa final del proceso y recordar siempre que curar es más caro que prevenir. De ahí la importancia de armar un buen plan de vacunación y manejo desde el pie de la madre y pasando por la maternidad y la recría. Ahora, una vez que yo tengo mi cuadro clínico respiratorio asociado a una determinada e idealmente a uno o una serie de agentes, elaboraré mi plan de control. Mi plan de control implica buen manejo ambiental, eso es fundamental, debería ser lo más fácil, aunque créanme lo más difícil, porque es buen manejo de la ventilación, cantidad adecuada de animales para mis instalaciones. Luego vendrá la vacunación, aplicada en tiempo y forma adecuadas. Hemos visto muchas veces fallas o errores en los procesos de vacunación que impactan en la eficiencia de ese producto. Y luego mi plan de control con antibióticos. Hoy en día debería enfocarme en un uso más racional de los antibióticos y eso implica medicar de manera curativa o metafiláctica a los animales afectados. Y para eso, para ser eficiente, debo determinar nuevamente a qué edad se afectan mis animales. Luego, con esa edad y ese diagnóstico, deberé ver qué producto voy a usar para esa enfermedad en particular o para ese agente en particular, considerando siempre las buenas prácticas de uso de fármacos. ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo insisto? Porque vemos muchos errores. Si mi problema dice que yo tengo que usar un antibiótico determinado, que se aplica una cantidad de veces determinado cada cuántas horas, deberé cumplirlo y aplicando la dosis adecuada. Si no, lo que estoy haciendo es cometiendo un error de medicación. Lo mismo aplica para la medicación oral, tanto por agua como por alimento. Para ir terminando, no sé si le he sido claro, pero considerar que las enfermedades respiratorias están presentes, siempre van a estar presentes en mi granja, que depende de mí cómo lo voy a controlar, cómo voy a reducir los factores de riesgo, y el control tendrá que ver con un buen uso o un correcto uso de las herramientas disponibles, vacunas y medicamentos, tanto a nivel inyectable como a nivel alimento o agua de bebida, y hemos visto o vemos que muchas veces fallamos en esos procesos de buenas prácticas.
Espero haberles sido útiles y muchas gracias por su espacio.